Hola, estamos en la lección número 7. Esta lección lleva por título Motivados por la Esperanza. El día de hoy, en esta oportunidad, hablaremos sobre la segunda venida de Cristo. En este estudio veremos un poco cuándo ocurrirá la segunda venida de Cristo, en qué año o qué eventos deben suceder para que se dé la segunda venida de Cristo. ¿Será que el milenio lo pasará Cristo aquí en esta tierra purificada con fuego con sus hijos? ¿Cómo será este evento? ¿Será secreto? ¿Las personas sabrán? ¿Los ángeles avisarán a la gente? ¿Cómo acontecerá esto? Esto y más veremos en el estudio de esta semana. Aquí el pastor Ricardo Pimentel te saluda y sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Muy bien, en el estudio de esta oportunidad vamos a ver algunas partes principales. Por ejemplo, veremos la promesa de su regreso. Es que Cristo Jesús dejó claro en su palabra que Él volvería. Y hoy en día a mucha gente la segunda venida de Cristo les produce cierto temor, cierto miedo, porque creen que Jesús viene a destruir, viene solamente a matar, a traer dolor. Porque cuando miramos algunas películas se ven que cuando Cristo viene se oscurece, hay terremoto, entonces la gente muere, los niños lloran, etc. Pero ¿será eso realmente cómo acontecerá la segunda venida de Cristo? ¿Eso es lo que se tiene que enfocar? Permíteme leer lo que dice la Biblia en el libro de San Juan 14, versículo del 1 al 3. La palabra de Dios menciona así. Dice lo siguiente en el libro de San Juan. San Juan 14, versículos del 1 al 3, menciona lo siguiente. Dice la Biblia así. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esto es la promesa bendita de la palabra de Dios. Cuando Jesús se fue, cuando la Biblia menciona que Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos, y cuando Jesús estaba yéndose al cielo para ya no volver supuestamente, los discípulos quedaron tristes, quedaron preocupados, acongojados y pensaban, ¿qué será de nosotros ahora? Y por eso es que en Hechos capítulo 1, versículo 4, la Biblia menciona que ángeles del cielo descendieron para hablar a los discípulos y decirles, varones galileos, ¿qué estáis mirando? Así como Cristo se está yendo, ese mismo Cristo descenderá. La misma forma que los ángeles dieron ánimo a los discípulos que despedían al Señor Jesús cuando ascendía al cielo. La Biblia también menciona cómo es que vendrá el Señor Jesús o esta promesa, cómo debería considerarse. La Biblia menciona que esta promesa es considerada como la esperanza bienaventurada, porque los discípulos esperaban la segunda venida de Cristo con muchas ansias. La Biblia también menciona en el libro de 1 de Tesalonicenses 4, versículo 16 al 18, dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Así que en vez de producir miedo a la segunda venida de Cristo, pavor, preocupación, lo que debería producir en nuestros corazones esta promesa bíblica es alegría, es esperanza, es un sentimiento de satisfacción, es tener la seguridad de que todo lo malo va a acabar. La muerte será muerta, el dolor, el sufrimiento acabará. Jesús resucitará a todos los que murieron en Él. La Biblia menciona que lo imperfecto será perfecto. Lo que ahora nosotros sufrimos y lloramos ya no más existirá, porque aún el pecado y todas las desgracias que ocurran, cuando esta esperanza se cumpla, pues acabará, porque seremos felices con el Señor. Así que recuerda, si hoy estás sufriendo porque algún ser querido falleció, alguien que amabas tanto dejó de existir, la Biblia nos recuerda que el Señor traerá con Él a todos los que murieron. Solamente tú tienes que confiar y creer en eso. Así que si tú quieres que ni la muerte te separe de las personas que tú amas, el único requisito es que creas en el Señor Jesús, porque Él hará posible esto. Si tú quieres que ore por algún pedido especial, por algo que no has superado hasta ahora, de algún ser querido que falleció, murió, pon tu pedido en los comentarios, que yo estaré orando por ti durante toda esta semana. Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte del estudio de esta oportunidad y vamos a mirar a la espera del tiempo. Y esta segunda parte del día lunes va a hablar sobre las características de la segunda venida de Cristo. ¿Quieres saber cuáles son las características? Recuerda que en el pasado algunos estudiosos de la Biblia comprendían y pensaban que el Señor Jesús iba a venir a esta tierra y iba a quedar aquí en esta tierra durante 1000 años. Iba a purificar esta tierra con fuego y azufre y iba a vivir aquí los 1000 años. Aunque los reformadores, algunos creyeron en esto, no es para sorprenderse, porque los discípulos también en el pasado, cuando Cristo vino, los discípulos mismos creyeron que Jesús estaba viniendo para luchar contra las fuerzas romanas y terminar toda la opresión que ellos estaban ejerciendo bélicamente o civilmente. Pero no fue así. Jesús vino no para instaurar un reino humano, sino Él vino para instaurar un reino espiritual, un reino que acabaría a fin con todo, pero en el futuro. Y ese reino está pronto a venir. Muy bien, vamos a ver ahora algunos textos bíblicos que nos hablan de algunas características especiales a considerar sobre el estudio de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 1, del 9 al 11, menciona lo siguiente, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó desde sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, que se cree que son ángeles, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, una de las características de la venida de Cristo Jesús es que Él se fue con ángeles y volverá con ángeles. Los ángeles resguardarán su venida, su segunda venida. Y vendrá el mismo Jesús. Ya no vendrá como un bebé, sino vendrá como se fue. Ese Jesús, ser humano de carne y hueso, pero al mismo tiempo siendo Dios. Ahora como Rey de Reyes. Y podremos verlo, será visible. Además, podemos leer lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. La palabra de Dios dice así: he aquí que Jesús viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron. Y menciona: y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Entonces, otra de las características de la venida de Cristo Jesús es que la venida no va a ser secreta. Su venida va a ser un evento que todo el mundo lo podrá ver
¿Cómo lo hará Jesús? Si aquí en la zona occidente es de día y en el oriente es de noche, ¿podrá Él aparecerse por todos lados? La Biblia dice que sí. ¿Cómo lo hará? El poder de Dios supera todas las matemáticas, la física, toda la naturaleza. Él sabrá cómo lo va a hacer. Mateo 24, 27 menciona la Biblia así. Dice así: porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, dice la palabra de Dios, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y el versículo 30 y 31 dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces ya dijimos las características, pero también volvemos a recordar: todo ojo lo verá. Cristo vendrá ya no como un bebé indefenso, sino como Rey de Reyes. Vendrá con poder y gran gloria. Vendrá a reinar con vara de hierro. Acabará con todos los reinados humanos y Cristo instaurará su reino. Cuando Él venga por segunda vez, nos lleva con Él, como dice la Biblia, en el cielo. Él se quedará en el cielo, todo ojo lo verá, y iremos con Él al cielo durante los 1000 años a reinar con Cristo Jesús. Recuerda, la trompeta sonará y todos los oídos de la tierra, los hombres y mujeres que estén vivos, escucharán. Los muertos en Cristo resucitarán. ¿Y cómo debemos estar preparados? La única forma de estar preparados es como diría cierto hombre que dijo así: tenemos que estar preparados y mantenernos preparados todos los días. Porque si te duermes o si piensas que la preparación de ayer te dura para hoy, entonces ya estás perdido. La preparación es día tras día. Vamos a pasar a la tercera parte del estudio y vamos a ver William Miller o Guillermo Miller y la Biblia. ¿Qué es lo que hizo Guillermo Miller? Guillermo Miller fue un bautista muy estudioso de la Biblia, un cristiano que adoraba a Dios, que creía mucho en Dios y que él comenzó a estudiar la palabra de Dios. Y su estudio fue interesante porque lo que él hacía era estudiar temas de la Biblia. Por ejemplo, estudió la segunda venida de Cristo y él comenzó a buscar en la Biblia todos los textos bíblicos que hablen sobre la segunda venida de Cristo. Buscó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, todos los textos. Comenzó a juntar pasajes de todas partes de la Biblia para que él sepa cómo sería la segunda venida de Cristo. Y así él estudió las profecías y entonces descubrió verdades bíblicas porque Dios le ayudó, le iluminó con su Espíritu Santo. Y esa es la forma la cual nosotros deberíamos estudiar, porque la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no entiendas de Génesis, en el libro de Josué o en el Nuevo Testamento, hablan de lo mismo y te explica la Biblia de lo que está hablando en Génesis. O sea, la Biblia se entreteje sola. Un pasaje del Antiguo Testamento se puede comprender por lo que un pasaje del Nuevo Testamento te diga, porque habla de lo mismo. La Biblia se entreteje, la Biblia no se contradice, al contrario, se interpreta a sí misma, por sí misma, y va complementándose. Por eso es que la palabra de Dios menciona lo siguiente en Daniel capítulo 1, versículo 17. Dice así: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Así Dios escogió a sus hijos para darles sabiduría y entendimiento, para que estudiaran la palabra de Dios y pudieran descubrir las verdades bíblicas. En el pasado, en la Edad Media, más o menos en el año 1800, Guillermo Miller pues fue utilizado por Dios
para que él tuviese la sabiduría, la inteligencia y pudiese estudiar la palabra de Dios un poquito aquí, un poquito allá, ir entretejiendo estudios, creencias, doctrinas que se formarían con el tiempo. Ahora, por eso es que en profecía nosotros podemos mirar, por ejemplo, que la mujer representa a la iglesia, que el viento representa problemas, que las aguas representan muchedumbre, que las bestias de Daniel, de Apocalipsis, representaban a reinos, poderes. Todo eso se llegó a saber estudiando la palabra de Dios, porque lo que dice Daniel acerca de las bestias, Daniel mismo le explica. Daniel mismo dice qué es lo que significa la bestia, lo que estaba en Apocalipsis, lo mismo. Entonces representaba reinos. Así es que se interpreta la palabra de Dios, y así es que Dios usó a Guillermo Miller para que se pudiera clarificar el método de interpretación bíblica que nosotros tenemos desde el pasado hasta ahora, que es que el principio que tenemos es que la Biblia se interpreta por sí sola. Ahora pasamos a la siguiente parte, a la cuarta parte del estudio de esta oportunidad, y podemos mirar que esta cuarta parte se titula Los 2300 días de Daniel 8:14. Muy bien, en esta cuarta parte vamos a recordar que Guillermo Miller, al estudiar, este hombre bautista, al estudiar la palabra de Dios, se dio cuenta de que Dios tenía un calendario profético. Dios tenía un calendario divino, que el Señor no actuaba al azar o a la champa, como se dice en mi país. El Señor tiene todo planificado, organizado, y en esa organización, pues Daniel 8:14 habla lo siguiente, dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Y cuando Guillermo Miller estudió este tema y dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado, o sea, ¿qué significaba la purificación del santuario? Ustedes saben, ya la semana pasada hemos visto que un día profético equivale a un año. Entonces las 2300 tardes y mañanas, que son 2300 días, equivalen a 2300 años. Pero además, ¿cuándo sería purificado el santuario? ¿O qué tiene que ver con purificación? En el pasado, Guillermo Miller recordó que el santuario terrenal también se purificaba una vez al año. Y era conocido, como el Yom Kippur. En esa fecha, pues, el santuario era purificado simbólicamente de todos los pecados que habían sido metidos o habían sido llevados allí, para que Dios interceda y les perdone. Así Guillermo Miller también creyó en esta enseñanza del pasado, que la purificación del santuario sería pues la purificación de la tierra mediante el fuego, y eso sería pues cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, si Daniel en el pasado no entendió completamente las 2300 tardes y mañanas, Guillermo Miller tampoco lo había hecho todavía. La historia bíblica nos dice que después el ángel Gabriel desciende del cielo para darle la explicación de las 2300 tardes y mañanas. El ángel le dice que como parte de la visión de la Jasón, que es la visión grande, había una maré, que era una visión pequeña. La visión grande, las 2300 tardes y mañanas. La visión pequeña, las 70 semanas. Las 70 semanas eran consideradas como parte de la visión grande. Entonces las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas comenzaban en la misma fecha. Y la Biblia dice que las 70 semanas están cortadas, están determinadas de las 2300 días proféticos o años literales. Entonces el ángel le explica eso y le va a dar una serie de explicaciones, como esas 70 semanas están divididas en 69 semanas, y una última semana está dividida en dos partes, 3 años y medio más 3 años y medio, que a continuación vamos a ver las fechas y los eventos para determinar cuándo comenzaban los 2300 tardes y mañanas,
qué es lo que ocurriría en el año 27, en el año 34 y hasta dónde iría las 2300 tardes y mañanas. Muy bien, pasamos a la quinta sección de este estudio que estamos teniendo sobre la segunda venida de Cristo, llamada el día de hoy motivados por la esperanza, y esa esperanza bienaventurada. Esta quinta sección vamos a desmenuzar las 2300 tardes y mañanas o años literales. La Biblia menciona que las 2300 tardes y mañanas comenzarían con la orden para restaurar Jerusalén, para restaurar y reedificar Jerusalén. Y la Biblia menciona en el libro de Esdras cuándo es que se comenzó con esta restauración. Permítame leer lo que dice el libro de Esdras, capítulo 7, versículos 7 al 10. La Biblia dice así: en el 7º año del reinado de Artajerjes, subieron también con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo. Este llegó a Jerusalén en el 5º mes del 7º año del reinado de Artajerjes. El primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia, y el primero del mes, 5º, llegaba a Jerusalén. La Biblia dice: la buena mano de Dios estaba con él, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, si sigo leyendo un poco más, la Biblia menciona que en el versículo 13 dice así: yo, Artajerjes, he dado la siguiente orden, dice: todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, que vayan. ¿Y para qué iban a ir? Para restaurar y edificar Jerusalén en tiempos angustiosos, porque en aquel tiempo pues iba a haber una gran oposición para construir a Jerusalén. Y el 7º año del reinado de Artajerjes, creemos, según R. Till, un hombre que ha dedicado su vida a la cronología bíblica, él menciona que fue el año 457 antes de Cristo. Ahora debemos recordar lo siguiente, que el año judío israelita comenzaba en el otoño, y en el otoño pues del calendario judío viene a ser 2 meses en nuestro calendario, que es septiembre y octubre, al igual que el mes de Nisan, que es Semana Santa en nuestro tiempo. Nisan en el calendario judío corresponde a 2 meses, que es marzo y abril. Por eso cae Semana Santa a veces en marzo, a veces en abril en nuestro tiempo. Entonces, en nuestro calendario comienza de enero a enero, de enero a diciembre, ¿no? El calendario judío era de otoño a otoño, se contaba un año. Es por eso que el año 457 comenzó esta orden, y pues de aquí comenzamos a contar las 70 semanas, y las 70 semanas entonces abarcarían desde el 457 hasta el año 34 después de Cristo. Ahora bien, ¿qué más detalles podemos encontrar en las 70 semanas o los 490 años? La Biblia menciona en Daniel, capítulo 9, versículo 25, lo siguiente, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas más 62 semanas. Para comenzar ahí. Entonces, desde la orden para restaurar y que se haga efectiva, fue el año 457 antes de Cristo. Por supuesto, hubieron 2 órdenes que no se cumplieron, que no se llevó a cabo. La tercera orden fue en este año. Este año sí se hizo efectivo. Y desde este 457 debían pasar, según la Biblia, 62 más 7, que son 69 semanas. Y contando, llegue exacto hasta el 27 después de Cristo, porque dice la Biblia, habrá 7 semanas y 62 semanas que llega hasta el Mesías príncipe. Pero Mesías en la Biblia significa ungido. ¿Y cuándo fue ungido Jesús? Cuando Él fue bautizado.
y en el año 27 después de Cristo, Jesucristo fue bautizado. Ahora, ¿qué más? El versículo 27 dice la Biblia así: después de las 69 semanas, dice, habrá una semana más y en esa semana confirmará el pacto con muchos, dice. O sea, quiere decir que en la semana 69, de acuerdo al calendario que estamos viendo ahora en la pantalla, en el calendario, desde el 457 hasta la semana 69, Cristo es ungido. En esta última semana, en el año 34, porque son 7 años, Él confirmaría el pacto con muchos. ¿Por qué? Porque el Evangelio ya no más sería de cuidado o de preferencia para los israelitas, sino el Evangelio pasaría para los gentiles y para todo el mundo en general. Ya la Biblia, los israelitas ya no serían fideicomisarios de la Biblia, los que cuidarían de la Biblia, sino que ahora la Biblia pasaría a todos, sin ninguna distinción. Ahora, asimismo, la Biblia también menciona que en el año 31 ocurriría algo interesante. En el año 31 dice, a la mitad de la semana, o sea, en la última semana, en la mitad de esa última semana, dice la Biblia en el versículo 27, que haría cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué ocurrió el año 31? Ocurrió la muerte de Jesús. Y cuando Jesús muere, el Señor elimina el sistema de sacrificios o de holocaustos que se instauró con Moisés en el pasado, cuando sacrificaban ovejas, que representaba a Cristo Jesús, el tipo, una sombra de Cristo Jesús. Entonces, en ese año, el Señor con su muerte elimina, y desde ahí en adelante ya no hacemos más holocaustos, sacrificios de animales. Ahora somos considerados como Dios a través de una oración que Él nos escucha. Él es nuestro sacerdote. Ya no más hay sacrificio de animalitos. Ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia mediante la oración constante delante de Dios. Muy bien, después de las 70 semanas, pues hay 1810 años. Y esos 1810 años nos llevan hasta el año 1844 después de Cristo. En ese año, Guillermo Miller pensó que Cristo vendría para purificar la tierra con fuego y azufre, porque leía Daniel 8:14 y entendía en ese pasaje que en el año 1844 Cristo vendría para purificar la tierra con fuego. Finalmente, recuerda, aunque los pioneros de la iglesia cristiana creían que Jesús vendría en el año 1844 y Jesús no vino y hubo un gran chasco en el pasado, ellos no se desanimaron, se alentaron, cobraron fuerzas. Finalmente Jesús no vino a esta tierra en el año 1844, sino que pasó de una función a otra. Pasó de sacerdote a sumo sacerdote, y desde el año 1844 hasta ahora se cree que se está viviendo el día de la expiación o el día de la purificación. Solo que si para el Señor un día en la Biblia es un año, y como diría el salmista, para el Señor podría ser un día aquí en la tierra, para Él no es nada. 1000 años aquí en la tierra para Él podría ser un día. No sabemos exactamente cómo funciona el tiempo de Dios. El Señor ha prometido que Él viene. Desde el año 1844 hasta ahora, Él está esperando que todos nosotros procedamos al arrepentimiento y podamos ir a Él, podamos buscarle a Él. Todos estos años, Cristo está a punto de venir. La Biblia dice que Él está viniendo, que Él está cerca, porque ya se ha cumplido toda esta profecía. La profecía es certera, exacta, y Jesús está viniendo, está cercano. No viene aún, porque Él quiere que tú también lo aceptes en tu corazón. Él quiere que tú también escuches su mensaje, busques a Dios, entregues tu vida a Él y puedas encontrar o puedas tener la seguridad de la vida eterna. ¿Quieres tener esta esperanza bendita? No te cuesta nada, solamente
puedes escribir aquí: sí acepto, quiero tener la esperanza bendita de Cristo en mi corazón. Si así quieres, escribe en los comentarios: yo quiero tener a Cristo en mi vida. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta esperanza bendita que nos has dejado, y permite que podamos estar preparados todos los días para que si tú vinieras hoy podamos estar contigo allá en el reino de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado a la parte final de este estudio. Como siempre, aquí el pastor Ricardo Pimentel te saluda. Si te gustó el video, dale like, comparte con tus amigos, familiares, suscríbete al canal para seguir creciendo y estos videos puedan llegar a más personas. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.